Bien, esta semana falleció Ezequiel Ataucusi, un singular personaje que supo combinar la política con la religión y llegó a ser 3 veces candidato presidencial. Fabricio Torres del Águila ha preparado un informe para conocer el misterioso mundo de Ezequiel Ataucusi. Veamos. Entonces dice bien claro, y gastó con ellos. Tienen las puertas abiertas para que entren y salgan por la puerta. Él, con su fidelidad, cumpliendo las cosas que él ha entendido en la Biblia, ha sido ungido por Dios. Entonces, se le ha revelado nuevamente los 10 mandamientos. Es el profeta, es el enviado de Dios. Él, más que una persona, era un líder religioso, era un guía espiritual. Entonces, él sabe concatenar los elementos y logra ser considerado como algo más que un ser humano. Para la gran mayoría de la comunidad israelita peruana, el maestro no había muerto aquel frío y doloroso miércoles 21 de junio. Más bien, se hallaba descansando. Según ellos, en su calidad de Mesías o de tercer profeta, Ezequiel Ataucusi Gamonal resucitaría al tercer día, es decir, el sábado pasado. Pero aquella tarde, el maestro jamás se levantó. ¿Se puede creer que el maestro resucitará a los 3 días de fallecido? Dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, así como mis caminos no son tus caminos. Así como el cielo y la tierra tienen una distancia, así es los pensamientos de Dios. El de resucitar conforme a lo que Dios desea será en cualquier momento. El líder de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, AEMIMPO, nombre tan largo como la cantidad de fieles que concentró a lo largo de sus últimos 50 años de vida como predicador, ha muerto. Y su desaparición ha sembrado tanto dolor como preocupación al interior de su comunidad. Siempre su preocupación ha sido la hermandad. Nunca ha trabajado nada para él. Siempre todo lo brindaba a la hermandad. Fruto de ello son la gran cantidad de feligreses que lo estimamos y lo amamos. Que no sé cómo vamos a corresponder. Yo siempre voy a estar en deuda con él. Ya le debo todo lo que soy. Pero ¿quién fue este hombre que logró reunir a miles de personas en todo el país y que postuló 3 veces a la presidencia de la República? ¿Qué hay detrás de todos estos hombres de barbas y cabellos largos? ¿Qué pasará ahora con ellos y con la organización política FREPAP? ¿Será finalmente su hijo Jonás el sucesor de Ezequiel Ataucusi? Acompáñenos a conocer la historia de este silencioso personaje llamado Ezequiel Ataucusi Gamonal y de cómo llegó a crear este imperio de seguidores que dejó todo por seguirlo y que ahora no logran aminorar la pena de no tenerlo más a su lado. ¿Qué le brinda la comunidad a sus seguidores? Sentido. El ser humano siempre busca sentido. Es decir, vivimos en una noche y a veces ciegos. No sabemos a dónde vamos o estamos perdidos. Una comunidad como esta da sentido, da una luz, una linterna que ilumina el interior. En todo caso, la posibilidad de formar parte de un grupo que les da fuerza, un grupo que es cómplice, también les da la posibilidad de sentirse elegidos, sentirse apreciados por algo allá más trascendente de lo netamente material, lo netamente cotidiano. Ezequiel Ataucusi fue, según sus propias palabras, un elegido porque asegura que cuando tenía 33 años se le presentó la Santísima Trinidad y luego de elevarlo al tercer cielo, le dio la tarea de salvar al mundo difundiendo los 10 mandamientos que en un primer momento Jehová entregó a Moisés. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre la comunidad israelita y las demás organizaciones no católicas? Creer que el Salvador del mundo es Ezequiel Ataucusi Gamonal. Él se presentó como la nueva encarnación del Espíritu Santo y a partir de ese momento empezó a predicar. Él
sostiene que él es el enviado de Dios. Él es un profeta. Entonces, como le explico, él prácticamente ha sido un instrumento de Dios. Él no obedecía a sí mismo, él obedecía a Dios. Él era una persona como todos, en realidad. Era migrante, era marginado, era quechua hablante. Ezequiel Ataucusi nació el 10 de abril de 1918 en la comunidad de Huargua, provincia de La Unión, en Arequipa. Tenía 1,60 m de estatura y su grado de instrucción era quinto de primaria. Años después se relaciona con la iglesia adventista, de la que pronto se alejaría. En mayo de 1958 empezó a predicar y en el lugar conocido como Río Alto Penedo, el hermano Ezequiel dio sus primeros pasos evangelizadores, bautizando en el nombre del Padre a decenas de personas. ¿Qué tenía de especial el maestro Ezequiel para ser el líder de una comunidad como la israelita? Que Dios los toma como instrumento. En Él, el Espíritu Santo reposaba. Tal vez él tenía el carisma, es decir, tenía la promesa cumplida. Él ofrecía algo que los demás no podían ofrecer, que era la salvación, o en todo caso el camino para la salvación. Es en 1968 que la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto Universal es reconocida como congregación religiosa, pero su apogeo recién llegó entre 1980 y 1990, cuando logró captar a la mayoría de sus fieles. Hoy los cálculos no oficiales dicen que son más de 100.000 los israelitas que viven en el Perú. Otros, en cambio, un tanto más optimistas, aseguran que la cifra supera el 500.000 de personas. Un solo hombre ha sido capaz de mover a más de 600.000 mentes, a más de 600.000 personas, que además creen en él y creen en su trabajo, creen en su liderazgo, creen en su palabra y confían en su inteligencia. Su doctrina tuvo rápido apego entre los peruanos de origen andino, cultores de ritos y ofrendas similares a las que Ataucusi pregonaba. Incluso aseguran que los antiguos incas también fueron profetas y que el orden que propone la congregación es similar al que existía en el Tahuantinsuyo. Son 3 puntos claves: predicar el Evangelio a nivel mundial, mejorar la agricultura para abastecer en tiempos de hambre a toda la humanidad, y tercero, ser dignos ejemplos en la parte política. En 1989, Ataucusi Gamonal decide fundar el Frente Popular Agrícola del Perú, FREPAP, agrupación política con la que postula sucesivamente a la presidencia de la República los años 90, 95 y 2000, sin mayor fortuna. En total, fueron 6 las personas que ingresaron al Congreso bajo el símbolo del pescado. Pero ¿qué necesidad tenía esta congregación religiosa al ingresar a la política? Era obvio que la prédica masiva de su mensaje. Lo que él ha pensado era llegar de alguna manera al gobierno a través de la política con la finalidad de poder pagar la deuda externa del país. Eso era su mayor preocupación. Y en la política, bueno, siempre tiene su planteamiento: ser rectos, luchar contra la corrupción y apoyar y levantar pues a todos los peruanos. Siempre ha sido la labor del hermano Ezequiel muy grande en su obra social. Para el congresista Javier Noriega Febres, lo realizado por los actuales congresistas Roger y Luis Cáceres va más allá de una simple traición al FREPAP. De los Cáceres, en especial de Luis Cáceres. Y él sabe en su conciencia cómo han sido las cosas. Y que no sea hipócrita ante la opinión pública, porque la verdad siempre va a quedar a luz. Yo encomiendo a Dios. Dios se encargará de esto. Sin embargo, este no fue el único problema que se suscitó al interior del seno de la organización. En 1995, Juan Ataucusi, uno de los hijos mayores del líder,
denunció la muerte de 10 miembros de la comunidad en manos de una banda de sicarios, comandada supuestamente por Noriega Febres, con la autorización de su propio padre, Ezequiel Ataucusi. Dijeron que los habían asesinado por ser disidentes de la organización y que los habían enterrado en su propia sede de Cieneguilla. Sobre las muertes yo ya he indicado claramente que es responsable intelectual y material el actual congresista de la República, Javier Noriega Febres. Sin embargo, las investigaciones dieron como resultado que los dos acusados fueran exculpados. Efectivamente existían los muertos, pero no eran 10, sino 2, y jamás se les halló vínculo alguno con Ataucusi o con Noriega. El propio Jonás Ezequiel Ataucusi Molina, el hijo menor del maestro y con quien hoy Juan disputa el cargo de misionero general, se enfrentó a su hermano en aquel momento. Él se equivoca, porque él lo que ahora está haciendo no es para que nuestro Señor Padre esté en esas condiciones, para que sea calumniada así de tal manera, ¿no? ¿Qué pensaba Ezequiel en ese momento? Él lloraba y derramaba lágrimas porque se sentía destrozado. Que un hijo, que su sangre no le pague de esa manera. Pero aquel no sería el único enfrentamiento entre Ezequiel Ataucusi y uno de sus hijos. Un año atrás, Raquel Ataucusi abandonó la congregación en medio del escándalo. Es una herida que desde los 14 años se abrió, ¿no? Entonces, como se dice que ya me llegaste, me hartaste, entonces también voy a hacer lo que a mí me dé la gana, así como tú haces conmigo. No me prestaba atención, más se dedica a su congregación, a leer la Biblia, que eso para él es más importante que su propia hija, ¿no? Lo que en realidad sucedió fue que Raquel había participado en un concurso de minifaldas que organizó una discoteca limeña. Sin embargo, eso no fue lo que molestó al líder, sino el rumor que su hija se había sometido a un aborto. Sé las cosas que pasé ahí en esa casa y con ese problema nunca esperé a que mi papá me haga esa denuncia falsa, totalmente falsa, diciendo que es un aborto, por lo cual nunca estuve embarazada y tampoco me hice ningún aborto, ¿no? ¿Qué importancia tienen como grupo? Yo creo que la importancia que da un grupo que da alternativas a aquellas personas que de otra manera no tendrían esperanzas. Ellos fueron una alternativa en una época de mucha pobreza, una alternativa de respuesta a inquietudes, una alternativa no violenta hacia mejores formas de vida, ya sea espiritual o ya sea como organización. Los israelitas obran de acuerdo al Nuevo Testamento, pero sus prácticas son propias del Antiguo Testamento, tales como los ritos de la circuncisión y el holocausto de animales, es decir, su sacrificio como ofrenda a Dios. Para los integrantes de la congregación israelita, todo lo que acontece y acontecerá en el mundo está escrito en la Biblia. Ante la existencia de un problema, a ellos les basta con abrirla al azar para que a través de un párrafo se encuentre la solución. El mandamiento, por ejemplo, manda no seguir imágenes y se sigue imágenes. El mandamiento manda guardar el sábado, se sigue el domingo. El mandamiento guarda no hacer rasguños en la carne y se hacen tatuajes, se afeitan, ¿no? Entonces, si yo me afeito, me hago rasguños en la carne, ¿no? Entonces, no me afeito porque el mandamiento lo manda, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que nosotros simplemente cumplimos como lo dice en la Biblia, ¿no? Ezequiel Ataucusi Gamonal reunió a los marginales, a los desplazados por la violencia, a los pobres de ideología y de esperanzas, y los cobijó bajo el manto de la misión israelita. Los integrantes de este movimiento religioso, el más grande después de la Iglesia Católica, no son violentos ni contestatarios con el orden democrático, más bien son fundamentalistas, apocalípticos y mesiánicos. Para los israelitas, Ezequiel era Jesucristo, era una especie de Jesucristo en la tierra. Podríamos decir que tiene un carácter mesiánico. Efectivamente es el líder, es el guía. Sí.
Cuidado aquel que ha creído en Dios. Cuidado aquel que ha creído en Dios y le ha prometido a Dios servirle. Cuidado con aquel que se esté cortando la punta de la barba, o las extremidades de sus cabellos, o la punta de sus cabellos. Tenga en cuenta que aún todos sus cabellos están contados por Dios desde antes que él nazca. El día del juzgamiento. Definitivamente, los rasgos que más identifican a los israelitas son sus largas cabelleras y sus frondosas barbas. Sin embargo, ellos están prohibidos de cortárselos porque aseguran, así lo manda la Biblia. Capítulo 6, versículo 5. Tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se lo dejará crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa, pues debe mantenerse consagrado al Señor. O sea, la Fronteras Vivas tiene tantas metas, tantos objetivos y tantos fines que es amplio. Defensa territorial, desarrollo económico, intercambio comercial, es una forma de solucionar los graves problemas de empleo, generación de trabajo. Entonces, creo que todo eso ha sido desarrollado por Ezequiel Ataucusi Gamonal y que hay que continuarlo. Sin lugar a dudas, el mayor aporte del AEMIMPU a su propia comunidad ha sido el proyecto denominado por ellos como Fronteras Vivas, es decir, el desplazamiento de varias personas hacia las zonas selváticas del país, en su gran mayoría puestos fronterizos, donde se les ha otorgado un terreno para que vivan del trabajo de la tierra. En la actualidad, son 36 las comunidades agrícolas que están bajo el control de la misión israelita en departamentos como Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Huánuco y Pasco. Un día si quiero como una gallina y si no mañana no como. Mañana como yuca, yo otro día como frijoles, otro día como pituca, yo otro día como plátano, otro día como papaya. Me gusta. Y en Lima, con mi edad que tengo, nadie me lo va a dar, ni mis hijos, ni para ellos habrá. Eso es lo que me gusta aquí, la Volga. Altomonte es, como la mayoría de comunidades, un punto aislado de la civilización y es autogestionaria, es decir, genera sus propios recursos. Miles de peruanos provenientes de todos los lugares del país llegaron hasta esta especie de tierra prometida, donde no les falta ni alimentación, ni vivienda, ni estudios para sus hijos. La muerte de Ezequiel Ataucusi Gamonal, tras serias complicaciones renales, trajo como consecuencia directa el enigma acerca de cuál de sus 10 hijos sería el sucesor. Sobre este punto, las contradicciones empezaron el mismo día de su muerte. Maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal ha designado al sucesor, y en este caso es su hijo Ezequiel Jonás Ataucusi Molina. ¿Está decidido que Jonás sea el nuevo líder? Mi hermano mayor va a llegar en breves momentos. No está decidido entonces. Entonces, queremos que salga una versión sustentada de la familia, ¿no? Quisiera que eso, para que no se tergiverse ante la opinión pública, para que no se tergiverse. ¿Cuál es en realidad la línea de sucesión dentro de la comunidad? Al parecer no existe. Según la mayoría de voces, en vida Ezequiel Ataucusi Gamonal anunció que su hijo Jonás Ezequiel sería el nuevo misionero general del AEMIMPU, es decir, el máximo representante religioso y político. Algo que al parecer no fue bien visto por algunos integrantes de la familia. Yo me quedé un poco sorprendido cuando el señor Juan Ataucusi dice que tienen que tomar un acuerdo los hermanos. Esto no es una propiedad, no es la institución religiosa y los principios religiosos no es una propiedad, ni es un patrimonio, no es un mueble que se traslada o es un inmueble que puede ser susceptible de división o partición, no. Esto es una cuestión ni siquiera hereditaria ni sucesoria, sino es una cuestión espiritual. Según su partida de nacimiento, Jonás Ezequiel Ataucusi Molina nació en Lima el 22 de enero de 1972. En esta fotografía observamos al adolescente Jonás junto a su padre. Hoy, nadie sabe si este joven de 28 años está preparado para comandar la iglesia israelita o si lo están empujando hacia ello.
¿Qué puede pasar ahora con la iglesia israelita en el Perú? Bueno, en términos concretos te puedo decir que no lo sé. En términos personales te puedo decir que tengo la esperanza de que el movimiento trascienda. Y en términos de algo que puedo estar seguro es de que la verdadera esencia de Ezequiel convive con cada uno de ellos en su interior, y creo que eso es lo importante. A partir de ello es que el movimiento seguirá, me parece, porque es un líder espiritual que no vino para irse, sino que vino para quedarse. El sábado pasado recién fue velado en público ante una gran cantidad de fieles. Y a mitad de esta semana, el líder y creador de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto Universal será enterrado con todos los honores. Para unos era el nuevo Cristo, para otros la reencarnación de un inca. Lo cierto es que este hombre, que se autoproclamó como el salvador de la humanidad, logró reunir a los pobres entre los pobres. Si el movimiento seguirá teniendo la fuerza y el crecimiento que tuvo con Ezequiel Ataucusi Gamonal, es una verdadera incógnita que al parecer ni la Biblia puede descifrar.